guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor, ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios, ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Antes de nacer, escogida fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios. Abriste el mar para que yo camine, como oro con todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hija de Dios. Abriste el mar para que yo camine, como oro con todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo soy hija de
Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a una transmisión de Producciones Centro Victoria. Y llega a ustedes con todo el cariño y con nuestros mejores deseos de que Dios, a través del Espíritu Santo, pueda utilizar esta palabra para animarlos, para bendecirnos, para hacernos reflexionar también y para provocar en nosotros un deseo, un hambre, una sed espiritual por conocer más y más de la Biblia cada vez. La Biblia es un libro inagotable. La verdad es que hay pasajes bíblicos que tienen más de 3000 años. Y durante ese tiempo algunos de los mejores cerebros del mundo se han dedicado a estudiarlos, a investigar, a enseñar, a escribir. De aquí ha salido arte, cultura, pinturas maravillosas, temas bíblicos, esculturas, piezas musicales impresionantes. O sea, la Biblia tiene absolutamente de todo, pero sobre todas las cosas, para nosotros lo más importante es que creemos, los que somos creyentes, entendemos que esto no es el producto del ingenio humano, sino que detrás de cada escritor de la Biblia, detrás de cada uno de los redactores de los documentos bíblicos, hay una mente omnisciente, una mente capaz de entenderlo, conocerlo todo, una mente que sabe el futuro y que los guió. Esto es lo que conocemos como inspiración divina. La misma escritura dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que bienvenidos a una sección más de nuestros estudios, donde tocamos temas diversos, pero donde siempre tenemos el propósito de llevar un poco de fe, de esperanza y de consuelo a cada uno de ustedes. Hoy, para continuar más o menos con la temática de nuestro último video, hoy quisiéramos hablar de otro rey. Hablamos la vez pasada de Ezequías, un rey justo, un rey bueno, con el que Dios hizo un milagro impresionante y por medio del profeta Isaías no solo lo sanó de una enfermedad mortal, sino que le dijo, en un caso sumamente extraño, le dijo cuánto tiempo más iba a vivir de en adelante y le garantizó que iba a vivir 15 años. Decíamos que Ezequías había sido un rey íntegro, un rey que generó una reforma espiritual, hijo de un papá que había sido muy pecador, rebelde contra Dios, Acaz. Pero hoy vamos a hablar de como el lado opuesto de la medalla. Así como hablamos de Ezequías, que era un buen rey que influyó en la vida de Judá de una manera muy positiva, hoy vamos a hablar de un rey que fue de lo peor que tuvo el reino de Judá. Un hombre realmente malvado. La historia de él se encuentra en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 21. Este rey se llama Manasés. Y lamentablemente no solo fue el peor rey de Judá, sino que este hombre tuvo uno de los reinados más longevos. Fue una de las personas que duró más años gobernando el reino del sur. De hecho, duró más de 5 décadas. La historia de él, repito, está en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 21. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 y aunque la lectura sea un poquito larga, pero yo creo que es importante que la hagamos y luego vamos a estar sacando algunas conclusiones para nosotros mismos ahí. Dice el versículo 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. O sea, este hombre muere a los 67 años de edad. Sube al trono siendo un niño de apenas 12 años, pero gobierna 55 años. Dice, y el nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a ver cómo describe el escritor, el redactor del segundo libro de los Reyes, cómo describe estos 55 años de reinado, que es un reinado, repito, larguísimo. Pocos reyes en la historia, pocos mandatarios han gobernado 55 años. ¿Cuál es la descripción inspirada por el Espíritu Santo de esas décadas, 5 décadas y media que gobernó Manasés? Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Oiga esto. Cuando Dios le da a los descendientes de Abraham la tierra de Canaán, la tierra prometida, les dice que todavía le dice a Abraham y a sus hijos, todavía ustedes no pueden ocuparla porque ahí están los heteos, los filisteos, los jebuseos, los gergeseos, los amorreos. Y
esta gente aún no ha llegado, dice el Señor, al colmo de su maldad, pero dentro de 2 generaciones van a llegar al colmo de la depravación. Y entonces yo los voy a meter a ustedes ahí y los voy a sacar a ellos, los voy a exterminar. Pero lo que dice aquí es que este hombre, dice el versículo 2 del capítulo 21 del segundo libro de los Reyes, dice que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea que en lugar de portarse como un descendiente de Abraham, se portaba como un cananeo, como un amorreo, como un filisteo, como los paganos que Dios había expulsado de la tierra. ¿Por qué dice eso la Biblia? Dice, porque volvió a edificar los lugares altos que su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto a aquellas cosas. A ángeles, a demonios, a espíritus caídos, a Baal, que era un ídolo poderosísimo, a Acera, que era una diosa femenina en todo el Medio Oriente. Y asimismo dice, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Dios había dicho, pondré en ella mi nombre. O sea, en el templo de Jerusalén, donde estaba el lugar santísimo, donde el nombre de Jehová habitaba, este rey Manasés levantó altares para dioses y para diosas paganas en el templo. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego. Y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Amigo, imagínense qué terrible. Este hombre era el rey del pueblo santo, era el rey del pueblo de Dios, contaminó el templo, se dio a la astrología, a la brujería, a la hechicería, a la magia, a sus propios hijos, los consagró a sus dioses, los hizo pasar por el fuego, puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. O sea, Dios le dio una promesa a David y a Salomón. Nadie va a poder mover el pie de Israel de esta tierra. O sea, Israel nunca va a ser desarraigado, nunca va a ser desterrado de acá con tal. O sea, hay una condición. Esto es una promesa condicional. Y aquí es donde algunas personas se equivocan. En la Biblia hay 2 tipos de promesas, condicionales e incondicionales. Hay promesas incondicionales. Por ejemplo, Cristo va a volver por segunda vez a la tierra. Si todo el planeta ora para que Cristo vuelve. Si los 8.000 millones de seres humanos que hay hacen una votación, hacen un plebiscito y dicen no queremos que Jesús regrese, ni uno solo de nosotros quiere que Cristo vuelva, igual Cristo va a volver. Porque esta no es una promesa condicional, no depende si la gente quiere o no quiere, si creen o no creen, el Señor vuelve. Pero hay promesas condicionales, promesas del tipo es, si ustedes hacen tal cosa, dice el Señor, yo haré tal otra. Y muchas personas, creyentes, buenas personas, toman promesas condicionales y las tratan como si fueran incondicionales. Y luego se sorprenden cuando no ven resultados. Es que no cumpliste con la condición previa. Israel pudo haber estado eternamente, nadie va a poder mover el pie de Israel de esa tierra con una condición, les había puesto el Señor, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Y una de las cosas que decía la ley es, yo soy Jehová tu Dios, así empieza el decálogo, que te sacó de tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero parece que Manasés había algo como demoníaco en este hombre, algo que lo impulsaba a hacer todo lo malo, dice el versículo 6 del capítulo 21, para provocar a ira a Dios. ¿Cuántas cosas puedo hacer para enojar a Dios, para insultarlo, para quebrantar voluntariamente, a propósito, todos y cada uno de sus mandamientos? Y lo extraordinario de esto es la paciencia de Dios. Pasan este hombre 55 años haciendo estas cosas. No fue que cuando levantó la primera estatua, no fue que cuando
consultó al primer hechicero, no fue que cuando metió el primer ídolo a la casa del Señor en Jerusalén cayó un rayo y lo mató, no, pasaron 55 años de este hombre haciendo cosas terribles. Y eso nos recuerda un poquito la sociedad hoy en día, el mundo en que vivimos, donde parece que hay legisladores y gobernantes y organizaciones no gubernamentales, instituciones supranacionales en todo el planeta, tratando todos los días de pasar leyes, de diseñar proyectos que precisamente violen los mandatos claros y expresos que Dios ha dejado en las Sagradas Escrituras. Pareciera que hay un espíritu demoníaco operando en cierto sector, o un gran sector del liderazgo mundial, y moviéndolos para impulsar proyectos de ley y leyes que vayan en contra de los preceptos bíblicos, de los principios del cristianismo. No importa si las leyes son absurdas, no importa si son incoherentes, no importa si son ridículas. Lo que interesa es que se opongan a los mandatos de las Escrituras. Pareciera que hay un propósito deliberado de provocar a Dios a ira. Y a veces los que somos creyentes y los que creemos en las Sagradas Escrituras, pues uno se siente confundido y dice, Señor, ¿qué pasa? Mira, son año tras año, esto se agrava, cada ciclo que viene es peor, es más grave, la blasfemia es más grande, el insulto es más terrible que el anterior. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que la paciencia de Dios es inmensa, no es infinita, pero es inmensa. Yo supongo que la gente fiel en la época de Manasés también se preguntaba, pero ¿qué está pasando? El mundo que conocimos ya no es igual. El rey anterior que tuvimos fue un rey extraordinario, Ezequías. Hizo cosas maravillosas y ya estábamos otra vez preparados para adorar a Dios y para servirle. Ahora viene este hombre y es una autoridad y está ahí y no se muere ni se enferma y no para de hacer cosas blasfemas, cosas terribles, en contra de los mandatos de Dios. Lo que ocurre es que Dios está dando tiempo para el arrepentimiento. Pero cuando la gente no se arrepiente, tarde o temprano, va a venir el juicio. No porque Dios se deleita en el juicio, porque Dios se deleita en el perdón, se goza en la misericordia. Recordemos que según la Escritura, se cree que Moisés 40 años soportó al pueblo de Israel, sus incredulidades, sus rebeliones. 40 años Dios tuvo paciencia con ellos hasta que finalmente hay un momento en que dijo, está bien, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra. Noé predicó durante 120 años, dando Dios tiempo para que la gente procediera al arrepentimiento. Y créame que en nuestra sociedad está pasando exactamente lo mismo. No es que Dios se ha muerto, ni que se ha dormido, ni que está cansado, ni que se distrajo. Simplemente está dando tiempo. Hace unos 20, 25, 30 años vienen dándose una serie de fenómenos sociales y políticos, religiosos y culturales en el mundo, donde toda la corriente parece que ir en contra de lo que dice la Biblia. Pero no importa, déles tiempo. Es Dios todavía dando espacio para el arrepentimiento. Es Dios permitiendo que usted, yo, que la iglesia de Él en todo el mundo se levante a hacer luz en medio de las tinieblas, a que dé testimonio, a que seamos como Moisés, como Noé, como los hombres y las mujeres de Dios en el pasado, que en medio de una generación perversa se mantuvieron firmes y dieron su voz, su testimonio, para que la gente volviera al buen camino. Pues bien, dice entonces el versículo 10, recuerden que estamos en el capítulo 21 del segundo libro de los Reyes, dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, no un profeta, sino está en plural, sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, así considera Dios muchas de las cosas que están ocurriendo hoy en día, abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron delante de él. Oiga, o sea, este hombre fue peor que los amorreos a los que Dios había expulsado de la tierra. Y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Llegó la hora del juicio. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios.
por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Oye, qué profecía más terrible. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. O sea, no solo era un tipo idólatra, blasfemo, hechicero, sino que era un asesino. La tradición judía, no la Biblia, pero la tradición judía dice que el profeta Isaías fue aserrado por la mitad y que el que mandó matarlo fue Manasés. Y uno lee en el libro de Hebreos que muchos de los profetas de antes, que algunos de los profetas de antes fueron aserrados. Y repito, la tradición rabínica dice que fue el profeta Isaías el que murió partido por la mitad por una sierra y que fue justamente el rey Manasés el que ordenó hacerlo. Por eso aquí también se dice, quizá por eso aquí se dice, que aparte de sus idolatrías y de sus hechicerías, derramó mucha sangre inocente, tanta, dice, como para llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de Judá? ¿Por qué esta historia tan triste? ¿Por qué se las estoy contando? Bueno, por varias razones. Una, porque a veces en las iglesias tenemos una imagen idealizada de lo que era el pueblo de Israel. Eran personas como ustedes, como nosotros, a veces peores. No es que los judíos tienen un halo de santidad ahí sobre la cabeza, ni que por ser judíos ya van a disfrutar de un estatus espiritual diferente. No, 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 no. Si leemos con cuidado, dice en el versículo 15, que esta gente se han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto, o sea, siglos y siglos atrás, hasta hoy. Y todavía hoy, la inmensa mayoría de israelitas, pues sigue sin reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías, y muchos de ellos, pues se apartaron hasta de la religión de sus padres y de Jehová, y son judíos simplemente seculares, que no creen nada ni en nadie. Entonces, a mí me da a veces un poco de pena ver tantos creyentes evangélicos que quieren ser judíos y que rastrean el apellido, a ver si son judíos sefardíes o quieren dedicarse a aprender hebreo y hablar en hebreo y convertirse según ellos en judíos mesiánicos. No necesitamos nada de eso. En realidad lo que dice el apóstol Pablo es que en Cristo Jesús no hay ya ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón de mujer, que la pared de separación que había fue derribada y que ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Pero parece que hay gente que nunca logra entender esto. Y entonces andan buscando lo que no se les ha perdido. Tal vez estuvieron años en una iglesia confesando que eran salvos, que Cristo era su Salvador, y de pronto ya descubren que no, que les hace falta algo. Quieren volver a las costumbres judías y hacer un montón de ritos y ceremonias. No sé por qué, pero no es mi punto. Mi punto entonces es, número uno, no idealicemos el pueblo de Israel, porque el veredicto de Dios, el diagnóstico de Dios es que no son, llegaron a ser peores que los amorreos. En muchas épocas, no solo en la de Manasés. La segunda cosa que yo quisiera llamar su atención es que a propósito, y en el versículo 3, cuando lo leí, yo me salté algo. Voy a leérselo otra vez. Cuando habla de Manasés, dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. O sea, este hombre terrible que gobernó 55 años haciendo maldades, se llama Manasés. Y adivine que el papá de Manasés se llamaba Ezequías. Y Ezequías es el rey bueno, el rey justo, el rey al que Dios le hizo un milagro de sanidad extraordinario, el rey al que Dios le advirtió cuánto tiempo le quedaba de vida y le dio 15 años. Primero Dios le mandó a decir, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Cuando le llegó la noticia de que iba a morir a este rey entonces, que en ese momento tenía 39 años, Ezequías lloró amargamente. Y clamó a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía todavía proyectos para la obra de Dios. Tenía sueños, tenía metas. Y de pronto la muerte los iba a truncar. La muerte hace eso. Es como el stop final a todos tus sueños, a tu carrera, a tu familia, tus negocios. Y entonces Dios dice, está bien, no te vas a morir. Te voy a conceder 15 años más de vida. Pero note qué interesante. Según el versículo 1 del capítulo 21, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar.
y su mamá se llamaba Epsiba. Quiere decir que si comenzó a reinar de 12 años, su papá, Ezequías, tiene que haberlo engendrado durante esos 15 años extra de vida que Dios le había concedido. Probablemente al segundo o al tercer año de esos años de más que Dios le dio. ¿Qué quiero decir con esto? Si Ezequías se hubiera muerto cuando Dios le dijo que tenía que morirse y no hubiera vivido esos 15 años, no habría engendrado a este hombre Manasés. Y si no hubiera engendrado a Manasés, Israel no habría tenido que soportar 55 años de todas estas abominaciones que el hijo hizo. Vemos entonces un rey extraordinariamente justo, reformador, temeroso de Dios, como Ezequías, que en un momento dado no quiere aceptar la voluntad de Dios. Él tiene sus propios sueños, sus propios proyectos que son buenos. Dice, no, yo quiero seguir viviendo a cualquier costo. Y Dios, está bien, vas a vivir 15 años más. Pero en esos 15 años más, Ezequías tiene relaciones sexuales con una de sus esposas, que se llama Epsiba, la deja encinta y Epsiba da a luz a un niño que probablemente era un bebé muy bonito y que desde que nació hasta que cumplió 12 años era una maravilla de hijo, seguro. Creció en el palacio, en la casa de sus padres, en la casa de un papá que temía a Dios, de un papá que buscaba la amistad con Dios, que había restaurado el sacerdocio, que había limpiado el templo, que había quitado los lugares altos, que había destruido los ídolos. ¿Qué pudo pasar en la mente de este muchacho para que apenas se muere su papá y sube él al trono, se convierte en un pequeñito monstruo? Y aquí hay otra cosa que queremos tomar en cuenta. Uno entiende la importancia que tiene la familia y hay miles y millones de sermones de las familias y cómo manejar la familia y cómo ser buen esposo y cómo ser buen padre y toneladas de libros que usted puede leer. Pero aquí hay algo extraño. Hay un hombre como Manasés que nace y crece en un palacio donde se teme a Dios, donde se respeta el nombre del Señor, donde se respeta el sacerdocio, donde se trata de cumplir con la ley. Pero apenas muere su papá, este muchacho que ni siquiera ha llegado a la adolescencia se convierte en un monstruo despiadado, sanguinario, idólatra, blasfemo. Hoy en día, con los científicos estos de tendencias liberales y modernistas, lo que le dicen a las personas es que no hay gente mala, que lo malo es el entorno donde las personas viven, que si todas las personas dejaran de ser pobres y pudieran estudiar mucho, todos se convertirían en buenas personas. Esto es parte de la filosofía humanista y es la que ha permeado la sociedad occidental durante el último siglo y lamentablemente es completamente falsa. Hay personas que nacen en hogares con condiciones terribles y logran superarse y logran salir adelante moralmente, socialmente, económica, familiarmente. Y hay personas que nacen en cuna de oro con todas las ventajas y con todas las comodidades y voluntariamente deciden escoger un camino de rebelión contra Dios, de perversión y algunas veces de delincuencia también. Si la pobreza es la causa de todo delito y de toda maldad como quieren hacernos creer, porque hay personas que ya tienen millones y millones a veces de dólares y aún así siguen delinquiendo, siguen traficando sustancias prohibidas, siguen haciendo cosas. Si ya tenían el dinero, podrían retirarse, podrían vivir tranquilos. ¿Y por qué también hay tantos millones de personas pobres que crecieron en condiciones terribles, con padres adictos a las drogas o sin padres, con padres alcohólicos? Y sin embargo se esfuerzan, tienen un trabajo honesto, aunque sea humilde, sudan sus camisas, sudan sus blusas las mujeres, trabajan. ¿Cuántas mujeres que han sido abandonadas por sus esposos y se esfuerzan y son señoras honestas y trabajadoras y sacan adelante 1, 2 y a veces más hijos y más hijas? Es muy fácil decir que el hombre es naturalmente bueno, como decía Juan Jacobo Rousseau, y que es la sociedad la que lo echa a perder. Pero no comamos cuento. Somos seres caídos, eso es lo que dice la Biblia, tenemos una naturaleza caída. Y la influencia del hogar es importantísima, un hogar donde se teme a Dios y donde se conoce la palabra de Dios y se le celebra es una bendición.
pero eso no garantiza nada. El hecho de haber crecido en un hogar cristiano no garantiza absolutamente nada. Todo hombre o toda mujer, tarde o temprano, tiene que tener su propio encuentro salvífico con el Señor. Como decía un evangelista de hace 100 y pico de años, Dios no tiene nietos. Eso significa que los hijos de Dios no son nietos de Dios. Dios solo tiene hijos. El hecho de que una persona haya nacido en el hogar de un hijo o una hija de Dios, lo que garantiza es que va a recibir una buena influencia en sus años de formación, pero después él tendrá que tomar sus propias decisiones, buenas o malas. Y Manasés eligió la peor decisión que uno se podría imaginar. Eligió rebelarse contra Dios y eso trajo un juicio terrible sobre todo el pueblo de Israel. Pero hay más todavía en esto y quisiera si nos quedan unos minutos, tomar el punto para llegar al final de esta historia de Manasés, que está en el versículo 18. Dice, durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Vamos a ir un momentito al segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, para compartir con ustedes algo ahí con respecto a este rey. ¿Qué le pasó a Manasés? Verso 9. Estamos segundo libro de Crónicas 33, 9. Vamos a ver algo, prepárese porque vamos a ver algo realmente asombroso. Dice el versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Imagínense. El rey del pueblo elegido por Dios, encadenado con grilletes y arrastrado hasta Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Luego que fue puesto en angustias, ¿qué hizo? Oró a Jehová su Dios. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Manasés, Manasés, el hijo del rey Ezequías. Manasés, el rey perverso, el rey sanguinario, el rey hechicero, cuando estuvo en angustia, cuando se vio ya incapaz de resolver sus problemas, encadenado, dice que oró al Dios de sus padres, al Dios al que había orado también su papá Ezequías. Y Dios lo escuchó como había escuchado a su papá. Y dice, lo restauró a Jerusalén, a su reino, y entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. No Baal, no Acera, no ninguno del ejército de los cielos, sino que Jehová, el Dios de su padre, era Dios. Y después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, que él mismo había metido, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Note que en el versículo 9 decía, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Pero ahora en el versículo 16 dice que después de su experiencia de juicio y de arrepentimiento y de conversión, ahora Manasés mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa.
Amigos, si esto no le parece increíble, es que la misericordia de Dios es asombrosa. Después de todo lo que hizo este hombre, no solo sus pecados personales, sino que extravió a toda una nación, viene el juicio y en medio del juicio y la amargura y la angustia, se humilla, se arrepiente, clama a Dios y Dios lo perdona y lo restaura. Así que no importa los fracasos que una persona haya tenido, no importa lo terrible que haya sido nuestro pasado, hay esperanza, hay perdón, hay restauración en Cristo Jesús. Y esto era en la época de la ley, cuando Jesús aún no había muerto ni resucitado. Algunas personas opinan, sienten, creen que ya están fuera del alcance de la misericordia. Es que usted no me conoce, pastor, no conoce lo que yo he hecho, yo he matado, yo no lo conozco y no quiero que me cuente su pasado. Lo único que yo quiero transmitirle es que si el amor de Dios es tan grande que pudo perdonar a Manasés, puede perdonar a cualquier otra persona. Las cosas que este hombre hizo para enojar a Jehová, para blasfemar contra el nombre del Señor, para pervertir a toda una nación, fueron terribles. Pero un momento de arrepentimiento, un momento de conversión, borran todo ese pasado y le dan la oportunidad de restaurarse y de cambiar totalmente su forma de vivir. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos presenta al Dios de las segundas oportunidades. Así que esto es un mensaje de esperanza, es un mensaje de optimismo, es un mensaje de que no hay ningún hombre y ninguna mujer que haya cometido tantos pecados o tantos yerros que haya quedado fuera del perdón de Dios. Lo único que Dios espera es que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos nuestras faltas, que pidamos misericordia y Él está deseando darnos el perdón y la restauración que tanto necesitamos. Así que espero que Dios les continúe bendiciendo, que nos sigan honrando con su atención y que nos veamos aquí la próxima semana en su canal de producciones Centro Victoria.